En un principio, todo estaba en calma. Imagina un mundo sin caos, sin ruido, un lugar perfectamente equilibrado, donde la naturaleza y la vida coexistían en total armonía. Ese fue el Edén, un jardín que no conocía ni el dolor ni la muerte, un paraíso diseñado por Dios mismo. No existían obstáculos, solo belleza y abundancia, donde cada ser viviente era parte de un plan perfecto. Dios, el creador de todo, decidió que en este jardín tan especial debía haber un ser que lo cuidara, un ser capaz de apreciar la grandeza de la creación. Así fue como creó a Adán, el primer hombre. No fue un hombre cualquiera, sino uno hecho a la medida del Creador, formado del polvo de la tierra, pero con una chispa divina que lo hacía diferente. Dios lo miró y vio que no era bueno que estuviera solo, que necesitaba compañía, alguien con quien compartir el Edén, alguien que lo acompañara en su misión de cuidar la creación. Entonces, Dios hizo algo asombroso. Creó a Eva, la primera mujer. Eva no fue creada del polvo como Adán, sino de su costilla, un gesto profundo de unidad, porque de ella nacería toda la humanidad. Juntos, Adán y Eva, fueron los primeros seres humanos, destinados a vivir en este paraíso sin fin. No solo existían para habitar el Edén, sino para multiplicarse, ser dueños de la creación y tener comunión directa con su Creador. Era un mundo perfecto, sin preocupaciones, donde todo parecía posible. Dios les dio todo lo que podían desear. Pero había una sola advertencia, un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, sobre el cual Dios les dijo, de este árbol no comerás. Y así comenzó la historia de Adán y Eva, con una bendición, pero también con una prueba que, sin saberlo, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El Edén, lleno de belleza y tranquilidad, parecía ser el lugar perfecto para que Adán y Eva vivieran para siempre. Sin embargo, había algo que Dios les había dejado claro, un único mandato, una regla que, aunque simple, tenía un propósito profundo. Dios les dijo a ambos, con una voz llena de autoridad y amor, puedes comer de todos los árboles de este jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Era una advertencia que, aunque breve, era trascendental. Este mandato no solo les daba libertad para disfrutar de todo lo que el Edén tenía para ofrecer, sino que también los ponía ante una elección, obedecer o desobedecer. Una regla sencilla, pero crucial. Todo lo demás en el jardín estaba a su disposición. Los animales, las flores, los ríos y los árboles frutales, todo, menos uno. Dios no les impuso este mandato por capricho, sino porque su relación con él debía basarse en confianza y obediencia. La única prueba de su fidelidad hacia Dios sería si ellos respetaban esa única restricción. Después de todo, si realmente amaban a su Creador, seguirían su palabra, y al hacerlo, serían preservados en una vida perfecta e inmortal. No había otra necesidad, ni había otro peligro que no fuera el de desobedecer esa regla. El mandato era claro y no ofrecía ambigüedad. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Adán y Eva comenzaron a experimentar un dilema interior. Aunque todo parecía perfecto, había un árbol que se destacaba, un árbol que, aunque prohibido, estaba ahí, visible, invitante. ¿Qué harían con ese mandato? Esa decisión sería la que pondría en marcha todo lo que seguiría, y sin saberlo, la que cambiaría el curso de la historia para siempre. A pesar de la perfección que rodeaba a Adán y Eva, y de la claridad del mandato de Dios, algo extraño comenzó a suceder en el Edén. La paz de ese lugar idílico se vio alterada por una presencia insidiosa, la serpiente. En la Biblia, la serpiente no es solo un animal, es una manifestación de Satanás, el enemigo de Dios, que tiene un propósito claro: sembrar la duda, la desobediencia y la rebelión. Un día, mientras Eva paseaba cerca del árbol del conocimiento, la serpiente se acercó a ella con una pregunta intrigante. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Le preguntó, con una voz astuta, casi como si buscara confirmar lo que ya sabía. Eva, sorprendida, le respondió, podemos comer de los frutos de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero la serpiente, con una malicia sutil, replicó, no moriréis. Es más, Dios sabe que el día que del comáis, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras se sembraron en la mente de Eva como una semilla de duda. Hasta ese momento, Eva había creído plenamente en lo que Dios le había dicho, pero la insinuación de que había algo más, algo prohibido que podía hacerla como Dios, comenzó a cambiar su perspectiva. La serpiente le estaba prometiendo algo tentador, el conocimiento, el poder y una nueva forma de ser que,
hasta entonces, era desconocida. ¿Quién no desearía ser como Dios? La idea era irresistible. Eva miró el fruto. Era hermoso a la vista, su apariencia parecía prometer algo grandioso, algo más allá de lo que podía entender. El pecado, en su forma más simple, comenzó a seducirla. La tentación fue demasiado fuerte, y Eva, movida por ese deseo de algo más, extendió la mano, tomó el fruto y lo comió. Pero no se detuvo allí, le dio también a Adán, quien, sin preguntar, lo aceptó y también lo comió. Esa simple acción, ese momento de ceder a la tentación, cambiaría el curso de la historia. Lo que parecía una oportunidad para obtener conocimiento, resultó ser una caída hacia la oscuridad y la separación de Dios. Sin saberlo, Eva acababa de desobedecer a su Creador, y con esa desobediencia, trajo el pecado y la muerte al mundo. En el momento exacto en que Adán y Eva comieron del fruto, algo dentro de ellos cambió. Fue como si la perfección del Edén hubiera sido desgarrada por una fuerza invisible. De repente, la inocencia que habían tenido hasta ese instante desapareció, y lo primero que experimentaron fue una sensación de vergüenza. Antes, nunca se habían dado cuenta de su desnudez, pero ahora lo veían de una manera completamente diferente. La desnudez ya no era algo natural, era algo que debían ocultar, como si su pureza hubiera quedado contaminada por su desobediencia. Inmediatamente, se dieron cuenta de lo que habían hecho, y el miedo se apoderó de ellos. En lugar de acercarse a Dios, como lo hacían antes, ahora se escondieron, sintiendo que no podían estar en su presencia. ¿Cómo podrían enfrentarse a Él, después de haber violado su mandato tan claramente? Era como si el pecado, esa simple acción de desobedecer, hubiera abierto una brecha entre ellos y su Creador, una brecha que nunca antes había existido. En ese preciso momento, la relación perfecta que Adán y Eva tenían con Dios se rompió. Ya no podían caminar libremente con Él en el jardín, como lo hacían antes, ni disfrutar de su comunión sin temor. Algo había cambiado no solo en ellos, sino también en todo lo que les rodeaba. La paz del Edén se había disipado, y la separación con Dios, que es la verdadera muerte, comenzó a manifestarse. Dios, como siempre lo había hecho, se acercó al jardín. Pero esta vez, algo era diferente. Él sabía lo que había ocurrido, pero, en un acto de justicia y amor, les preguntó, ¿dónde estás? No porque no lo supiera, sino para darles la oportunidad de confesar lo que habían hecho. Eva, temerosa, respondió, y Adán también. Se habían escondido, pero no podían escapar de la verdad. La consecuencia inmediata del pecado fue esa separación. La muerte, aunque no física en ese momento, ya estaba en proceso. La vergüenza, el miedo y la culpa se apoderaron de ellos, y las puertas del Edén se cerraron. El daño ya estaba hecho, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de que Adán y Eva cayeron en el pecado, se produjo un silencio pesado. Ambos, con la conciencia cargada por su desobediencia, intentaron dar explicaciones a Dios, pero sabían que no había forma de justificar lo que habían hecho. Dios, siendo justo y santo, no podía dejar pasar el pecado sin respuesta. Así que, como un juez que pronuncia sentencia, Dios comenzó a hablarles a los tres involucrados en la caída, la serpiente, Eva y Adán. Primero, Dios se dirigió a la serpiente. Sabía que detrás de ella estaba Satanás, el verdadero enemigo. Le dijo, porque esto hiciste, maldita serás más que todos los animales, más que toda bestia del campo, sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no solo había engañado a Eva, sino que había sido el instrumento por el cual el pecado había entrado en el mundo. Dios la maldijo, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a ser un símbolo de la maldad y el engaño en el futuro. Luego, se dirigió a Eva. Le habló directamente a ella, no solo por su desobediencia, sino por el sufrimiento que esta desobediencia traería. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo, con dolor darás a luz los hijos. Eva, que había sido la madre de toda la humanidad, vería que la bendición de la maternidad estaría marcada por el dolor y el sufrimiento. Además, su relación con Adán cambiaría. Dios dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La armonía que antes existía entre ellos se vería afectada por el dominio y la lucha de poder. Por último, Dios se dirigió a Adán. El pecado de Adán fue aún más grave, pues él había recibido la orden directa de no comer del árbol, y había sido el primero en desobedecer. Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo que antes era un placer,
ahora se convertiría en una lucha constante contra la tierra, que produciría espinas y cardos, complicando la vida de la humanidad. Además, Adán enfrentaría la muerte física: polvo eres, y al polvo volverás. Estas maldiciones no solo implicaban consecuencias inmediatas, sino que marcaban el comienzo de un mundo diferente, un mundo donde el pecado sería una realidad constante y la muerte una inevitable consecuencia. Lo que parecía un paraíso perfecto se transformó en un lugar donde el sufrimiento y el trabajo serían ahora parte de la experiencia humana. El juicio de Dios sobre Adán, Eva y la serpiente fue severo, pero fue también una manifestación de su justicia perfecta. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Después de pronunciar las maldiciones, algo más profundo ocurrió: la expulsión del Edén. El paraíso que había sido el hogar de Adán y Eva, el lugar de comunión directa con Dios, ya no sería su morada. La relación entre ellos y su Creador, tan pura y perfecta al principio, ahora estaba irremediablemente rota. Dios, en su misericordia y justicia, los expulsó del jardín. Adán y Eva ya no podían vivir en ese lugar donde la muerte no existía, donde todo era armonioso. El Edén, el lugar donde todo había comenzado, ahora sería un lugar de separación. Dios colocó querubines, ángeles poderosos, con una espada llameante que custodiaban la entrada, para evitar que Adán y Eva pudieran volver y acceder al árbol de la vida. El acceso a la inmortalidad que antes estaba a su alcance, ahora era imposible. De alguna manera, esa misma bendición que les había dado vida eterna, también se les fue arrebatada. El dolor de la expulsión era profundo. No solo era un acto físico de enviarles fuera del jardín, sino que significaba el fin de la perfecta relación que tenían con Dios. Ya no podrían caminar juntos por el Edén, ni disfrutar de la comunión libre de barreras que antes existía. Todo eso se había perdido debido a su desobediencia. Adán y Eva comenzaron su nueva vida fuera del Edén, donde experimentarían el sufrimiento, el trabajo duro y la inevitabilidad de la muerte. La tierra, ahora maldita, no sería más un lugar de abundancia fácil. Tendrían que trabajar la tierra con sudor y esfuerzo. Lo que antes era un lugar de paz y seguridad, se transformó en un mundo que los desafiaría constantemente, un mundo donde la paz y la seguridad solo serían alcanzadas a través de la restauración prometida, que estaba por venir. Este acto de expulsión marcó un nuevo capítulo para la humanidad. Ya no vivirían en la perfección, pero también fue el primer paso hacia un futuro en el que Dios, a través de una promesa de redención, abriría una vez más el camino para restaurar lo que se había perdido. Aunque la expulsión del Edén representaba una pérdida irreversible para Adán y Eva, también hubo una chispa de esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Justo después de haber pronunciado su juicio sobre la serpiente, Eva y Adán, Dios hizo algo asombroso: ofreció una promesa de redención, algo que les daría a Adán y Eva, y a toda la humanidad, una razón para mirar hacia el futuro con esperanza, a pesar de la caída. En Génesis 3:15, Dios dijo algo que cambiaría el curso de la historia humana: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aunque estas palabras parecían dirigirse directamente a la serpiente, en realidad, estaban anunciando mucho más. Esta simiente de la mujer sería una figura que, en el futuro, derrotaría al mal, al pecado y a la muerte misma. Era la primera promesa de un redentor, de un salvador que nacería de la humanidad, específicamente de una mujer, para vencer el poder de Satanás. La herida en la cabeza que recibiría la serpiente indicaba una victoria decisiva, mientras que la herida en el calcañar de esta simiente sugería el sacrificio que este Salvador tendría que enfrentar. Esta promesa, aunque misteriosa en su forma, apuntaba claramente a Jesús, quien, siglos después, sería quien derrotaría al pecado y la muerte con su sacrificio en la cruz. Para Adán y Eva, esta promesa era un rayo de esperanza. Aunque su pecado había traído consecuencias terribles, Dios no los había abandonado completamente. En lugar de dejar que la humanidad pereciera en su pecado, Dios preparó un camino para la restauración, para redimir lo que había sido perdido en el Edén. Aunque no lo entendieran completamente, este anuncio les daba una razón para seguir adelante, una razón para confiar en que algo mejor estaba por venir, a pesar de la oscuridad que había envuelto sus vidas. Esta promesa de redención sería el hilo conductor de toda la historia bíblica, una promesa que pasaría de generación en generación, hasta que finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, sería cumplida a través de Jesucristo. La caída de Adán y Eva no sería el fin, sino el comienzo de un plan de salvación divino. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva continuaron con sus vidas fuera del jardín, enfrentando las consecuencias del pecado. La maldición que cayó sobre la tierra hizo que la vida se volviera más difícil y llena de sufrimiento. El trabajo que antes era un placer,
Ahora era un arduo esfuerzo para cultivar la tierra. Las dificultades, los dolores y el sufrimiento se convirtieron en parte integral de la vida humana. Aunque Adán y Eva recibieron la promesa de redención, la muerte comenzó a acechar cada aspecto de su existencia. Adán vivió 930 años, según el registro de Génesis 5:5, y durante ese tiempo vio el mundo transformarse. Vio el nacimiento de sus hijos, como Caín, Abel y Set, y presenció las tragedias y las luchas que sus descendientes enfrentarían. Pero la promesa de Dios, que había hablado de una simiente que vencería a la serpiente, parecía lejana y difusa, una esperanza que solo podría cumplirse en un futuro incierto. La muerte de Adán, aunque inevitable, fue un recordatorio tangible de la sentencia que Dios había pronunciado. Polvo eres, y al polvo volverás, le dijo Dios en el momento de su castigo. La mortalidad era ahora una parte inseparable de la humanidad. Adán, el primer hombre, había sido creado del polvo de la tierra, y finalmente regresaría a ese mismo polvo, tal como se le había prometido. Pero la muerte de Adán también tenía un significado más profundo. Su muerte marcaba el cumplimiento de la advertencia dada por Dios en el Edén. El día que de él comas, ciertamente morirás, había dicho Dios. La desobediencia de Adán y Eva, aunque no resultó en una muerte inmediata, introdujo el pecado y la muerte en el mundo, y Adán, el primero en caer, se convirtió en el primer ejemplo de esa fatal consecuencia. Su muerte no solo representaba el fin de su vida, sino también la confirmación de que el pecado, en efecto, había corrompido la perfección de la creación. En su muerte, Adán dejó un legado de dolor y mortalidad, pero también, al mismo tiempo, un recordatorio de la promesa de restauración que Dios había dado. Aunque el hombre ya no viviría para siempre en el Edén, la esperanza de la redención seguía viva. Aunque la Biblia no detalla explícitamente cómo o cuándo murió Eva, podemos entender que, al igual que Adán, su muerte fue la consecuencia natural del pecado. Eva, al ser la primera mujer, fue también la primera en experimentar la realidad del sufrimiento y la mortalidad que el pecado trajo al mundo. Después de la expulsión del Edén, Eva vivió una vida llena de dificultades, pues como Dios le había dicho, el dolor en la maternidad sería una parte dolorosa y constante de su existencia. La relación con su esposo Adán también sufrió cambios, y las tensiones entre ambos, derivadas de su desobediencia, marcarían la dinámica de su vida. Eva, como madre de todos los vivientes, tuvo hijos y a través de ellos, fue testigo de la expansión de la humanidad. Ella experimentó las alegrías de la maternidad, pero también los dolores de la tragedia, como el asesinato de su hijo Abel a manos de su propio hermano Caín. A lo largo de los años, Eva vio cómo sus descendientes luchaban con los efectos del pecado en un mundo que ya no era perfecto. La naturaleza misma de la creación había cambiado, y el sufrimiento, la maldad y la muerte se habían vuelto parte de la experiencia humana. Como mujer, Eva también experimentó el peso del sufrimiento físico y emocional. La vida fuera del Edén nunca fue fácil, pero era la única realidad que ella conocía. En su vejez, Eva, al igual que Adán, debió enfrentar la muerte, aunque el relato bíblico no nos da detalles sobre su momento de partida. Sin embargo, al igual que Adán, su muerte era inevitable. Era el cumplimiento de la sentencia de Dios. Polvo eres, y al polvo volverás. Eva murió como parte del proceso natural de la mortalidad humana, un recordatorio de la profunda huella que dejó el pecado original. Pero al igual que Adán, su muerte no significó el final de la esperanza. En su vida y en su muerte, Eva fue un testigo del sufrimiento que vino con la desobediencia, pero también fue parte de la historia de redención que Dios había comenzado a escribir. La promesa dada en el Edén de que la simiente de la mujer heriría a la cabeza de la serpiente seguía vigente, y aunque no vería su cumplimiento, Eva fue una pieza clave en ese plan divino. A pesar de la gravedad del pecado y la muerte que Adán y Eva trajeron al mundo, la historia no termina en la oscuridad de la caída. Desde el mismo momento en que la humanidad fue expulsada del Edén, Dios ya había trazado un plan de restauración. La promesa dada en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y vencería al mal comenzó a tomar forma a lo largo de toda la historia bíblica. Aunque el pecado y la muerte eran una realidad, Dios no abandonó a la humanidad. La esperanza de redención fue lo que motivó todo el curso de la historia, y esa esperanza se cumplió plenamente en Jesucristo. La venida de Jesús a la tierra marcó el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. Jesús, nacido de una mujer, vino como el Salvador de la humanidad. A través de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús ofreció la restauración que Adán y Eva no pudieron alcanzar por su desobediencia. En su sacrificio en la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el peso del pecado del mundo, la misma condena que Adán y Eva merecían, y pagó el precio de la justicia divina.
Jesucristo no solo vino a enseñar, sino a restaurar lo que se había perdido. Al vencer la muerte con su resurrección, rompió el poder del pecado y la muerte que había comenzado con la caída en el Edén. A través de él, la humanidad recibe la oportunidad de ser reconciliada con Dios, de ser restaurada a la vida eterna que originalmente fue diseñada para todos los seres humanos. Jesús, como la simiente de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente, derrotando el mal de una vez por todas, y abriendo el camino para que aquellos que creen en él puedan tener vida eterna. La muerte, que antes era la consecuencia final y definitiva del pecado, ahora se convierte en el medio a través del cual los creyentes pueden pasar a la vida eterna con Dios. La promesa de un nuevo Edén, una nueva creación, se vuelve una realidad futura para todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. Como lo dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25. En él, la muerte ha sido vencida, y la restauración total de la humanidad comienza.